Bendecido día en el Señor para todos ustedes. El Evangelio de hoy, lunes 25 de agosto, año 2025, según San Mateo en el capítulo 23, versículo del 13 al 22. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Quien jura, pues, por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Algunos momentos para aplicar a nuestra vida. Primero, nuevamente Jesús nos muestra el camino para la salvación, el camino para alcanzar el reino de los cielos. Y ese camino debe conducirnos a la felicidad eterna. Y para ello el Señor nos pide en la vida de cada día vivir las bienaventuranzas. Preguntémonos, ¿cómo estamos nosotros en ello? Porque las bienaventuranzas para el cristiano deberían ser como la carta magna. Ya nos decía ayer el Evangelio, ayer domingo, estamos en el camino estrecho que nos conduce a la felicidad, a la salvación, o estamos en el camino ancho que nos conduce a la perdición. Segundo, también el Señor llama fuertemente la atención a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a muchos grupos religiosos, sociales, políticos de ese entonces, porque decían una cosa y hacían otra completamente distinta. Vivían la falsedad, vivían la hipocresía. No les importaba tanto el pueblo, no les importaba tanto los demás, sino ellos en sí. Por eso hacían normativas que beneficiaban a ciertos grupos, pero no había la búsqueda del bien común, no había un verdadero servicio. Y por eso la palabra que usa Jesús es: ay de ustedes, fariseos, ay de ustedes, escribas, ay de ustedes, guías ciegos. ¿No será que esta llamada de atención también nos toca en la vida actual a cada uno de nosotros? A usted en su matrimonio, en su hogar, en su familia, en su trabajo, sea público, sea privado. ¿No será que el Señor dice: ay de ustedes, que están destruyendo ese matrimonio por falta de amor, por falta de oración, por falta de fe? Ay de ustedes que están engañando, mintiendo, dañando el hogar y la familia.
Hay de ustedes que están dando un mal servicio a la comunidad, al pueblo. Hay de ustedes que están llevando una vida torcida, una vida de vicios. Hay de ustedes que están conduciendo a los demás a los caminos lejos del Señor. A usted, a mí, mirando Dios, la palabra que decimos, la vida que llevamos, ¿no será que también nos dice, ay de ustedes, ay de ustedes? Yo les he predicado el amor, les he dejado el mandamiento del amor. Y ustedes viven en la pelea, viven en la violencia, viven en la discordia. Ay de ustedes, les he dejado la paz. Y ustedes haciéndose daño los unos a los otros, en conflictos los unos a los otros, con odio, con venganza. Ay de ustedes, les he dejado la Eucaristía, alimento de vida eterna, alimento en esta vida terrenal. Y ustedes más afanados en sus quehaceres del mundo y descuidan el verdadero alimento que les conduce al cielo, a la eternidad. Y así nos puede ir llamando la atención a todos y cada uno de nosotros. Si el Señor nos está diciendo, ay de ustedes, ¿cuál será la respuesta que nosotros le damos? Y por último, el Señor nos invita a descubrir qué es lo más importante en la vida, qué es lo más valioso en la vida, la casa o la familia. ¿Qué es lo que da felicidad? Felicidad plena, ¿la casa o la familia? La casa es necesaria, pero la verdadera felicidad lo encontramos en el amor de hogar, en el amor de familia, en el amor de los unos hacia los otros. Porque puede ser una casa linda, estructura material, pero una familia en crisis, una familia en vicios, una familia en peleas, una familia que no se lleva, una familia que no se habla, una familia que solo grita, una familia que solo insulta. ¿Qué es más importante? Entonces, hermano, hermana, ¿las cosas del mundo en cuanto material o la vida del ser humano en sí? Hay que entender que lo material termina, lo material se acaba y lo material se queda en este mundo. Pero el hombre se sirve de lo material para llevar una vida digna, agradable a Dios. Y lo más importante es la verdadera fraternidad que debe vivir el ser humano, y teniendo en cuenta que si lo material termina, la vida después de esta vida continúa en la vida eterna. Pero para cuántos lo más importante son las cosas antes que Dios, antes que la misma familia, antes que sus vecinos, antes que su prójimo. Por eso el Señor dirá siempre, no pongas tu corazón en las cosas del mundo, sírvete de ellas, pon tu corazón en Dios, pon tu corazón en el verdadero amor de hogar y de familia. Y por eso termina diciendo el Evangelio que debemos vivir el verdadero amor a Dios y no utilizar su nombre jurando en vano. Debemos también aprender a decir sí cuando es sí y no cuando es no. Lo demás, como dice la palabra, viene de más. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.